¿Qué es el diagnóstico prenatal? Al diagnóstico prenatal lo consideramos un término en donde se van a agrupar todas aquellas acciones diagnósticas que están encaminadas a descubrir durante el embarazo algún defecto congénito, lo cual entendemos por toda aquella anomalía del desarrollo morfológico, estructural, funcional o molecular que un producto puede presentar al nacer o que se puede manifestar más tarde. Esto puede ser de forma externa, interna, familiar, esporádica, hereditaria o no, y puede ser única o múltiple. La utilidad. El diagnóstico prenatal tiene como finalidad diagnosticar con la mayor precocidad, es decir, lo más pronto posible, un defecto congénito o establecer la ausencia de este mismo. Esto tiene como propósito reducir la ansiedad de los progenitores y brindarles una tranquilidad de un diagnóstico certero. ¿A quién se le debe aplicar? Se deben considerar grupos de riesgo en donde existan antecedentes o bien exista una sospecha. No es un método o no son técnicas que se universalizan, dado que implican riesgos mayores de acuerdo a los procesos que se llevan a cabo. Los grupos de riesgo se van a considerar en enfermedades hereditarias y van a ser aquellas gestantes cuyos antecedentes familiares hacen pensar en una herencia autosómica o ligada al sexo. En el siguiente grupo tenemos las malformaciones congénitas. Se van a considerar a las parejas que hayan tenido un hijo previo y que hayan sido afectados por una malformación. Y dentro del grupo de cromosomopatías se van a dividir en dos: factores de riesgo preconcepcionales, es decir, que un hijo previo tenga una cromosomopatía documentada, o bien que un progenitor sea portador de una anomalía cromosómica. Y el segundo grupo va a ser factores de riesgo intragestacionales, en donde la sospecha de una existencia de una cromosomopatía fetal a partir de la aplicación de un programa de cribado prenatal. Bueno, dentro de la clasificación de los métodos de diagnóstico prenatal, estos suelen dividirse en dos principales tipos de grupos. El primero son los métodos no invasivos, los cuales no requieren introducir instrumentos en el útero. Son seguros y de uso rutinario, los cuales incluyen ultrasonografía, análisis de marcadores en sangre materna, como eritrocitos fetales en sangre materna, alta fetoproteína sérica materna, beta GCH sérica materna y estriol sérico materno. Y como segundo grupo tenemos a los métodos invasivos, los cuales implica introducir agujas o instrumentos en el útero. Se utilizan cuando se requiere información precisa. Dentro de ellos incluye la fetoscopía, la amniocentesis y muestras de vellosidades coriónicas. Bueno, dentro de estas técnicas de diagnóstico prenatal, una de ellas es la ultrasonografía. Esta es un estudio no invasivo, lo que significa que no entra al cuerpo, pero esta funciona mediante ondas de sonido que permiten obtener imágenes del feto dentro del útero. Gracias a este método se puede controlar adecuadamente las últimas semanas del embarazo, evaluar la forma en que se desarrolla el bebé, detectar malformaciones, revisar la placenta y el líquido amniótico y planear posibles complicaciones del parto. Por eso la ultrasonografía es fundamental dentro del diagnóstico prenatal. Como segundo método tenemos la fetoscopía. Esta, a diferencia de la ultrasonografía, es un procedimiento que es invasivo. Este consiste en introducir un pequeño endoscopio en el útero para poder observar directamente al feto. Esto se usa cuando existe un riesgo elevado de anomalías o cuando se necesita una evaluación más detallada. Este método permite ver al bebé de forma directa, diagnosticar malformaciones con mayor precisión y realizar intervenciones o cirugías fetales cuando es necesario. Por sus riesgos como infección o parto prematuro, solo se utiliza en casos específicos.
Las vellosidades coriónicas son estructuras ramificadas que conforman la parte fetal de la placenta. Estas están formadas por citotrofoblasto y sincitiotrofoblastos. Estos están rodeados por una matriz extraembrionaria con vasos sanguíneos fetales. Al ser derivados del trofoblasto del blastocisto, estos van a contener DNA idéntico al del feto. Es por ello que al tomar una muestra de estas vellosidades nos va a permitir obtener material genético fetal, esto sin la necesidad de tener que esperar a que se forme una gran cantidad de líquido amniótico. Para la realización de esta técnica se debe de hacer una preparación en la cual se realizará una ecografía para determinar la ubicación de la placenta. Después se le elegirá una ruta, la cual puede ser la transcervical o la transabdominal. Esto va a depender según la localización de la placenta. En el caso del método transcervical se va a introducir un catéter delgado por la vagina, el cual va a pasar por el cuello uterino y va a llegar a la superficie placentaria. Después se va a aplicar una succión moderada para poder obtener fragmentos de vellosidades. Esta va a requerir que la placenta esté en una cara anterior o accesible desde el cérvix. Por otro lado, en el método de transabdominal se va a hacer una limpieza de la piel, el cual va a utilizar anestesia local. Con la guía ecográfica se va a introducir una aguja fina a través del abdomen hasta la placenta. Después de ello se aspirarán pequeñas cantidades de estas vellosidades. Ambas técnicas utilizan un control ultrasonográfico permanente. Esto nos va a ayudar a evitar dañar al feto. La muestra se va a poder analizar para poder determinar el cariotipo fetal completo, microarreglos cromosómicos para detectar microdeleciones o microduplicaciones, como pueden ser el síndrome de George, Williams, Prader-Willi o Angelman, las pruebas moleculares específicas o incluso estudios de DNA mitocondrial, aunque es raro, este llega a ser posible. Los eritrocitos fetales pueden pasar a la circulación materna durante el embarazo. Esto se debe a ciertas microhemorragias fetomaternas fisiológicas, a ciertas maniobras obstétricas o a ciertos traumatismos. Esto se va a detectar mediante dos métodos científicos. Uno de ellos es la prueba de Clay-Horbeck. Su fundamento es que se basa en una característica particular de la hemoglobina fetal, que es la HbF. La hemoglobina fetal es más resistente a la elución ácida en comparación con la hemoglobina adulta. El proceso de esta técnica se va a tener que realizar de primera instancia un frote sanguíneo materno que posteriormente se expondrá a una solución ácida. Los eritrocitos maternos van a perder la hemoglobina y se van a ver pálidos, mientras que los eritrocitos fetales, que son los que contienen la hemoglobina F, conservarán la tinción intensa. Una vez realizado esto, se realizará un conteo de aproximadamente 2000 células y se calculará el porcentaje de las células fetales. Esta técnica tiene ciertos usos clínicos. Uno de ellos es para determinar la dosis adecuada de la inmunoglobulina anti-D en mujeres RH negativas. Va a permitir detectar hemorragias fetomaternas masivas. Nos va a confirmar un paso de sangre fetal ya sea en abortos o en ciertas complicaciones, y va a evaluar embarazos complicados por ciertos procedimientos invasivos. La amniocentesis es un procedimiento invasivo en el cual se introduce una aguja en la cavidad amniótica para obtener líquido. Detecta defectos bioquímicos, cromosómicos y del tubo neural. Se realiza entre las 14 y 20 semanas cuando hay suficiente líquido amniótico y siempre va precedida de ultrasonido para ubicar feto, placenta y cantidad de líquido. Ahora hablemos de las ventajas y desventajas de cada método. El primero, en ultrasonografía, que es no invasiva. Las ventajas es que es segura para la madre y para el bebé, es económica y accesible y permite evaluar crecimiento, órganos y posición del feto. Una de las desventajas es que no detecta todas las anomalías y depende del equipo y del operador. La fetoscopía, que esta es una invasiva. Las ventajas son que permite observar directamente al feto, se puede realizar cirugías fetales, y las desventajas es que corre un riesgo de infección o sangrado, puede causar parto prematuro y requiere especialistas altamente capacitados. La amniocentesis, que esta también es invasiva, la cual como ventajas tiene que detecta anomalías cromosómicas con alta precisión y permite analizar el líquido amniótico. Una de las desventajas es que es riesgo de aborto espontáneo y también puede causar molestias o sangrados. Muestras de vellosidades coriónicas, que este es un método invasivo. Las ventajas son que tiene resultados más rápidos que la amniocentesis y detecta enfermedades genéticas. Las desventajas son que mayormente hay riesgos de amniocentesis y no detecta defectos del tubo neural. Los eritrocitos fetales en sangre materna, que es no invasiva, sus ventajas es que solo requiere una muestra de sangre y detecta si hay paso de células fetales a la madre. Y la desventaja es que no es diagnóstico definitivo, puede requerir pruebas invasivas.